Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más reunidos, Señor, con el único propósito de exaltarte y bendecirte. Lo hemos hecho a través de nuestros cantos, de nuestras ofrendas. Hemos participado de la cena, de este momento especial que tú hiciste en la cruz, donde diste tu vida por nosotros. Gracias por ese privilegio de estar aquí con vida, con salud, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, te pedimos dirección, sabiduría, que el mensaje de hoy, Señor, te pido que hable a nuestras vidas, te pido que me uses, Padre, que seas tú hablando a través de mí. Me humillo delante de ti, Señor, y te pido sabiduría, te pido paz, te pido, Señor, que me uses grandemente, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, desde ahora prepare las vidas, las mentes, los corazones de mis hermanos y hermanas para que podamos recibir tu palabra con poder. Quita toda incredulidad, quita todo lo que estorbe, Señor, todo lo que quiera intervenir para que tu palabra sea llevada a cabo, llevada a las vidas, a los corazones de mis hermanos, sea quitado todo lo que estorbe. Declaramos este lugar limpio, declaramos que tu presencia está aquí y tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos hoy en la segunda parte de la serie de mensajes titulada Fisiculturismo. ¿Cuántos recuerdan el último mensaje que estuvimos hablando antes del evento evangelístico? Fue nuestra primera parte titulada Fisiculturismo. Es una parte de una serie de 3 partes. Hoy es la segunda parte. El título de este mensaje es La importancia de estar en forma. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? A ver, levante su mano. Amén. No mucho. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con eso? Esos fisiculturistas, ¿dónde se quedan? Hermana Eli, usted hace mucho ejercicio. Así de que entendemos, los que hacen ejercicio entienden lo que es el fisiculturismo. Y como el título del mensaje dice, la importancia de estar en forma. ¿Por qué es importante estar en forma? A ver, hermana Eli, no se crea. No. Pero ¿por qué es importante cuando uno decide ponerse a hacer ejercicio? ¿Por qué es importante el decir, bueno, estoy viendo resultados, estoy viendo que lo que estoy haciendo no es en vano? Es importante porque si usted no ve resultados, si usted no está en forma cuando se dedica a hacer ejercicio, a llevar un cierto tiempo o dedicar tiempo a hacer ejercicio para corregir alguna de las partes de su cuerpo que dice me está sobrando aquí o me está faltando acá. Si usted no ve resultados, sabe lo que estamos haciendo cuando nosotros no estamos en forma, solamente estamos perdiendo tiempo. Y cuando nosotros no vemos resultados en lo físico, en el ejercicio que hacemos, nuestro tiempo que invertimos es en vano. Y si me pregunta a mí, yo le voy a dar un poquito de lo que yo estoy experimentando. Hace una semana decidí hacer ejercicio en bicicleta. Cuando uno no está acostumbrado, uno lo hace a lo que salga. Como salga y como sea, solamente uno empieza a pedalear. ¿Y sabe qué uno termina haciendo? Acaba uno adolorido de donde uno usa más las partes para hacer el bicicletismo o el ejercicio en la bicicleta. Tiene que haber un orden. Para poder haber resultados, tiene que haber un orden. Si usted no sigue ese orden, entonces no va a haber resultados y lo único que hace uno es forzarse, estresarse, cansarse y después de un día o dos usted muchas veces termina diciendo, no sigo más. ¿Por qué? Porque usted va al baño y no se puede ni sentar porque le duelen las piernas, usted se sienta en algún lugar y está todo adolorido o está haciendo otro tipo de ejercicio y usted dice, mejor no sigo con esa rutina. Yo creí que esto era más fácil. ¿Por qué? Porque no lo hacemos en orden, no tenemos un orden. Ahora, ¿cómo vemos resultados? Cuando nosotros nos sometemos a alguien, cuando nosotros tenemos un instructor. Por eso es que invitamos a la hermana Eli, pero pues nos falló ayer, no quiso ir, no pudo. Otros hermanos también no quisieron ir, pero uno siempre busca un ejemplo, un modelo a seguir. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted no sigue ese modelo de alguien o alguien que lo instruya, usted va a salir frustrado y nunca va a ver los resultados. Por eso es que es importante estar
en forma. En el área espiritual viene siendo lo mismo. ¿Por qué es importante estar en forma? Porque usted va a decir, bueno, ¿y qué tanto hablamos de bicicleta, de ejercicio, y no entramos en la palabra, que es lo que hemos venido nosotros? Usted no ha venido a oír una historia de hacer ejercicio ni de andar en bicicleta, pero en el área espiritual es algo similar. ¿Por qué es importante estar en forma en el área espiritual? Lo comparamos con el fisiculturismo. Nuestra área espiritual, si nosotros no hacemos las cosas espiritualmente hablando, también terminamos frustrados, también terminamos adoloridos, también terminamos dañados, también terminamos tirando la toalla. Si estamos trabajando en un ministerio, si estamos haciendo las cosas para Dios y algo no sale bien, terminamos cansados, terminamos enfadados, frustrados y decimos, no sigo más. Estoy cansado, estoy frustrado, no me está funcionando, no veo resultados. ¿Cuáles son los resultados que tú quieres ver como hijo de Dios, como creyente? ¿Qué es lo que tú estás buscando al venir a la iglesia y escuchar el mensaje, la palabra de Dios, el crecer espiritualmente, el ser fortalecidos en la palabra, en los fundamentos bíblicos? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Por qué es importante también estar en forma en el área espiritual? Primeramente, la semana anterior o el mensaje anterior que vimos fue cuando Pablo le hablaba a la iglesia acerca de cómo corregir cosas que estaban funcionando mal. ¿Cuántos recuerdan el mensaje pasado? Pablo le habla a una iglesia de Efesios donde esta iglesia estaba en un punto crítico, estaba en una área débil, estaba debilitada, esta iglesia estaba dividida, había problemas, no estaba en la mejor situación, y Pablo habla a esta iglesia para corregir ciertas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando usted va al gimnasio, lo primero que el instructor le dice es, tienes que cambiar tu manera de pensar? ¿Sí o no? ¿Cuántos van al gimnasio? ¿Nadie? ¿Qué es lo que primero que le dice el instructor? Tienes que cambiar tu manera de pensar, tus hábitos, tus costumbres, hábitos en comer, hábitos en pensar, hábitos en hacer y hábitos en no hacer. Porque no solamente es, haz ejercicio, haz esto, haz aquello. También tiene que ser balanceado de decir, bueno, vas a hacer ejercicio, pero no vas a comer hamburguesa, ¿sí o no? Amén. Tienes que hacer ejercicio, pero no tienes que ir a pedir una hamburguesa de 3 pisos o con todas las calorías. Tenemos que quitar cosas que también le hacen mal al cuerpo. No solamente el ejercicio te va a ayudar. Tienes que cambiar la mente, la mentalidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando nosotros venimos a Cristo? La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo, ¿sí o no? Tenemos que cambiar nuestra forma antigua, nuestra vieja forma de pensar. Igual que el instructor te instruye para que cambies tu dieta, que cambies tus costumbres que no te ayudan a tener ese cuerpo físico que tú estás buscando. De la misma manera, Cristo nos dice, si quieres venir a mí, cambia tu modo de pensar. Si has sido religioso por muchos años, cambia esa manera. No tienes que pensar como un religioso, tienes que pensar con la mente de Cristo. Ahora, ¿qué haces cuando tú vas al gimnasio y el instructor te dice, tienes que hacer 20 push-ups o lagartijas o como le llames? Y tú dices, no, nomás hago 5. ¿Qué pasa? No te estás sometiendo al instructor. ¿Qué pasa si el instructor te dice, tienes que cambiar tu dieta? Ya no comas harinas, ya no comas pan, ya no comas esto, ya no comas aquello. Ahora come frutas, ahora come verduras. ¿Qué pasa si tú no lo haces? No te estás sometiendo, no va a haber resultados. De la misma manera, en el área espiritual, si Dios nos dice, tienes que cambiar esta forma de vivir, tienes que dejar de ir a ciertos lugares, tienes que dejar de hablar ciertas palabras, tienes que dejar de actuar como lo has estado haciendo y no lo haces, no va a haber resultados. ¿Qué hacemos? Solamente desperdiciamos energías. Yo caminé o corrí como 20 millas en la bicicleta. De ida fue fácil, 10 millas, pero de regreso ya casi me daban ganas de cargarme la bicicleta y venirme caminando. ¿Por qué? Porque no tenía un instructor o alguien que me guiara, que me dijera cómo hacer las cosas.
Es lo mismo que pasa con nuestras vidas en el área espiritual. No obedecemos a Dios, nos frustramos, nos cansamos, somos heridos, somos dañados y tiramos la toalla. ¿Cuántos han estado en ese momento, en ese lugar, donde nos sentimos que por más que oramos, por más que hacemos, cuando venimos a Cristo queremos hacer todo lo que más sea para Dios y decimos, voy a hacer esto para Dios, voy a hacer aquello para Dios, pero todos nos sobrecargamos que terminamos cansados y frustrados? ¿Por qué? Porque las cosas no nos salen, no vemos los resultados. Tenemos que ir en orden, paulativamente, que si hoy corrí 5 millas, mañana 10, pasado 15, así de la misma manera. Tenemos que venir a Cristo, empezar como niños, tomando leche y poco a poco espiritualmente ir avanzando. Eso es lo que quiere Dios. Entonces nosotros tenemos que someternos a nuestro instructor. ¿Quién es nuestro guía en la vida espiritual? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir en la vida cristiana? Cristo. Él es nuestro ejemplo. A Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que seguir. Cuando tienes un entrenador, su meta, su punto, su goal o como se dice normalmente, el lugar a donde quiere llevarte es, tú le dices, quiero adelgazar mi cintura, o quiero fortalecer mis piernas, o quiero tener músculos en los brazos, y depende de eso, Él se enfoca en esas áreas. ¿Cuál es tu área donde estás siendo débil espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que estás fallando? ¿En qué área estás fallando en tu vida espiritual? ¿Dónde es donde necesitamos más atención? Cada vida es diferente. Cada uno de nosotros luchamos con diferentes cosas. Para eso tenemos que pedir la dirección de Dios, buscar la dirección de Dios y pedirle a Él que nos ayude y que nos fortalezca. Las estadísticas dicen que como 58,000 personas en Estados Unidos están inscritos en un gimnasio. ¿Cuántos de ustedes están inscritos en un gimnasio ahora mismo? Hay muchas personas que se inscriben y creen que solamente el llenar la aplicación y pagar la cuota ya van a ver los resultados físicamente. Pero no es así, tienes que ir al gimnasio, tienes que, aparte de pagar la cuota y pagar y llenar la aplicación, tenemos que hacer ejercicio para poder ver resultados. El venir a la iglesia y aceptar a Cristo y decir, ya di mi primer paso, ya le di mi vida a Cristo, ya le pedí perdón por mis pecados y sigues viviendo como antes, eso no es de Dios. Tenemos que decir, ahora, ¿qué es lo que Dios me pide? Él es nuestro instructor y tenemos que obedecerlo a Él. Mi pregunta para ti el día de hoy es, si hay muchas personas que están inscritas en gimnasios y están dedicando horas y horas, si solamente para ir aquí a la calle 12 al final me llevo 2 horas casi para ir y venir. Imagínate si lo hiciera diariamente, serían 10 horas, 12 horas por semana. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a las cosas de Dios? Si en lo físico nos preocupamos por estar en buena forma y dedicamos tiempo y dinero muchas veces, porque las bicicletas se ponchan y hay que parcharlas, comprar llantas, reparaciones, mantenimiento, e invertimos tiempo y dinero en tener un cuerpo físico de atleta, así como mi hermano Humberto, ¿verdad, hermano? Amén. Así de que cuesta tiempo y dinero para poder llegar a las metas que uno quiere, hablando físicamente. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero estás invirtiendo? No tanto dinero, pero ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo para llegar a la meta que queremos llegar espiritualmente hablando? Amén. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la palabra de Dios con tus hijos? ¿Cuánto tiempo te reúnes? ¿Cuánto tiempo vienes a los servicios de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas para ir a los estudios bíblicos? ¿Cuánto tiempo dedicas para preparar la clase de los niños, para preparar la clase de los jóvenes, para practicar las alabanzas que vienes y cantas aquí? ¿Cuánto tiempo dedicamos para estar en forma espiritualmente hablando? Se necesita tiempo, sacrificio. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Te estás sometiendo al entrenador? ¿Te estás sometiendo a tu líder espiritual? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios para poder llegar a esa meta? El texto que vamos a estar leyendo está en Efesios capítulo 5, desde el 1 al 20. No lo voy a leer todo porque es bastante,
Pero si usted tiene ahí sus notas, yo quiero que vaya siguiéndome. Empezamos en el versículo 1, capítulo 5, verso 1 de Efesios, donde dice, en este capítulo de Efesios, Pablo señala algunos puntos importantes que estaremos aprendiendo aquí en este mensaje de hoy, puntos importantes para estar en forma espiritualmente hablando. Si estás tratando de hacer ejercicio de cualquier tipo que sea o en cualquier nivel, ya sea como principiante o como profesionista o como un atleta, en cualquier nivel que estés, estar en forma es tan importante porque de esa manera es como tú vas a ver los resultados. Por eso es importante estar en forma, enfocado en lo que tú quieres llegar, en tus metas. ¿Por qué es importante estar en forma? Ahí en tus notas hay 4 puntos que son básicos, que son importantes en el por qué tenemos que estar en forma. Número 1, entrenamientos más eficientes. Si tú estás en forma físicamente hablando, vas a estar preparado para hacer diferentes tipos de ejercicios sin ser dañado, sin lastimarte, sin cansarte, sin frustrarte. Número 2, podemos ayudar a enfocarnos en lo que queremos. Cuando tú haces ejercicio y estás en forma, estás enfocado en lo que tú quieres hacer. Espiritualmente hablando también, si tú estás en una buena relación con Dios y estás conectado con Dios a través de la oración o de la palabra, cuando llegue el momento difícil, sea lo que sea, tú estás enfocado en eso. Tú estás preparado, estás listo. Si tú estás preparado físicamente o espiritualmente, en este caso hablando, espiritualmente hablando, cuando llegue el problema, no corres el riesgo de sufrir lesiones. Cuando alguien no te saludó, cuando alguien no te llamó, cuando alguien te trató mal en la iglesia, tú no vienes llorando y le dices al pastor, pastor, fíjese que el hermano fulano, la hermana fulana me torcieron la boca o no me saludaron a la salida o me dijeron una palabra que no me gustó. Cuando tú estás espiritualmente hablando en forma, todo eso no te va a dañar, todo eso no te va a perjudicar. No corres el riesgo de sufrir lesiones espiritualmente hablando. Y por último, te mantienes consistente. ¿Cuántos de ustedes se mantienen consistentes en el área espiritual? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia continuamente? No digo cada vez que vienes a la iglesia y que mencionamos un texto, pero ¿cuántos de ustedes oran en su casa por un problema específico, por la iglesia, por el ministerio, por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Te mantienes consistente, no eres de un sentir de ánimo bueno un día y totalmente desanimado el otro día. En Efesios 5:1 vemos lo que dice aquí cuando hablábamos de tener un ejemplo, de seguir un guía, un entrenador. En el área espiritual dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debemos imitar? A Dios, a Cristo. Él es nuestro maestro. Cuando tenemos un entrenador en el gimnasio, a Él es al que imitamos, a Él es al que obedecemos. Pero en lo espiritualmente hablando, Cristo, Dios, es nuestro ejemplo a seguir. Primer punto importante que vemos ahí en sus notas, ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? Si nosotros queremos poner a Dios como nuestro ejemplo, como nuestro líder, como nuestro entrenador, espiritualmente hablando, número 1, tenemos que ser amorosos. ¿Cuántos de ustedes aman al prójimo? ¿Cuál fue el ejemplo que Dios nos dio a seguir? En estos versículos del 1 al 20 de Efesios capítulo 5 vamos a estar leyendo todos estos puntos. Primeramente, ser amorosos. Ahí en sus notas puede llenar el espacio. Tenemos que dar amor. Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Número 2 dice, y andad en amor. Andad en amor. ¿Cuántos de ustedes andan en amor? ¿Cuántos de ustedes le hablan en amor a los demás, a sus hijos, a su esposo? Cuando usted quiere algo de su esposo, ¿cómo le habla? ¿Le grita? ¿O le pide de favor? ¿O cómo le pide las cosas? ¿O a sus hijos?
O en la iglesia, cuando usted va a alguien y le pide, ¿podemos hacer esto? ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace en amor? Debemos de andar en amor. Dice que imitemos a Dios, que seamos imitadores de Dios y que andemos en amor. En Juan capítulo 4, verso 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Si usted viene a la iglesia y dice, yo soy cristiano por 20 o 15 años, pero no ama a su prójimo, usted no ha conocido a Dios. Usted ha conocido quizás una religión más. Usted vive o pertenece en una iglesia, en una institución religiosa. Pero si usted no ama al prójimo, usted no anda en amor. Usted no está obedeciendo a su entrenador, que es Cristo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si somos hijos de Dios, automáticamente actuamos en amor, ¿sí o no? Sin que yo se los pida, sin que alguien le tenga que decir a usted. Usted cuando viene a Cristo, usted empieza a notar usted mismo que usted siente amor por los demás, que usted no empieza a criticar a los demás, a juzgarlos, a señalarlos, a decirles, estás mal en esto, estás mal en aquello, te equivocaste aquí o te equivocaste allá, pero en amor. Si usted no anda en amor, no ha conocido a Dios. Marcos capítulo 12, verso 30 al 31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y el 31 qué dice? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hablamos de qué tan importante es el estar en forma. Si tú no andas en amor, espiritualmente hablando, no estamos en forma. Estamos débiles, estamos debilitados. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Si queremos estar en forma, debemos de vivir en amor, demostrar el amor. Primera de Corintios 13, 1 al 3 dice, si yo hablase en lenguas humanas, fíjate nomás cómo Pablo nos dice aquí, cuando nosotros solamente somos religiosos, vivimos en una iglesia donde se practica esto, donde vístete así, donde no hagas esto o tienes que hacer aquello, o si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, o si no haces esto, entonces no estás en obediencia o andas fuera de los caminos del Señor. Eso es religión. Y hay muchas cosas, hay muchas iglesias que te imponen cosas. Si no bailas y danzas y te das vueltas ahí en el piso, es que el Espíritu de Dios no está en esta iglesia. Y si no saltas y si no ves a la gente llorando, es que Dios no está allí. Tiene que hacer esto para que podamos ver la manifestación de Dios. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solamente somos ruido. Amén. No hay sinceridad, no hay transparencia, no hay honestidad en nosotros. Solamente venimos y hacemos y no hacemos, pero solamente ruido. Dios no nos lo toma en cuenta. Dios dice primero demuestra el amor a los demás. Habla en amor, vive en amor, imita a Dios en el amor. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Puedes hacer y deshacer y volver a hacer y volver a deshacer, pero si no hay amor, todo eso de nada nos sirve. Y si repartiese todos mis bienes, si los va a repartir me dice, ¿ok? Dice, para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos dar y decir, yo di tanto a la iglesia o al hermano que estaba en necesidad, pero no lo hizo en amor, lo hizo solamente para impresionar a los demás. Déjame decirte una cosa, de nada sirvió. Para estar en forma, espiritualmente hablando, y ser imitadores de Dios, tenemos que amar al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo por acá?
Gloria a Dios. Número 2, ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? El otro punto importante que vemos aquí es que tenemos que ser luz. ¿Cuántos de ustedes son luz? Dios es luz. Dios es la luz del mundo. Y si nosotros somos imitadores de Él, debemos andar en luz, ¿sí o no? Amén. Tenemos que ser luz, luz en medio de las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, éramos oscuridad. En vez de ser luz, en vez de ser lámparas, éramos tinieblas. Yo creo que donde quiera que llegábamos se oscurecía, porque éramos tinieblas, vivíamos en tinieblas. Dios quiere que seamos luz, que la gente cuando tú llegas a algún lugar diga, wow, wow, pero no en el aspecto de que hoy ya llegó el hermano o la hermana, sino que se sorprendan por tu actitud, que se sorprendan porque que te sientas bienvenido, que no te saquen la vuelta, que no te den la espalda porque te evitan por lo que eres, por lo que dices, por lo que hablas. Tenemos que ser luz, vivir en luz. Aquí el apóstol Pablo nos dice la importancia de ser y de andar en luz. ¿Por qué es importante? En primera de Juan capítulo 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído de parte de Dios? ¿Cuál es el mensaje? Y es el mensaje que os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no es tinieblas. Si usted es hijo de Dios, tenemos que andar en luz, no en tinieblas, no en oscuridad. En Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprendedlas. Cuando se nos viene una tentación, cuando hay algo que es muy tentativo o algo que se nos invita a ser parte, a participar en algo, hay muchas tentaciones. Dice, repréndelas, no participes, no te envuelvas, no te involucres en ellas. Dios es luz. Cuando nosotros venimos y cantamos aquí alabanzas, le decimos todo lo maravilloso que Él es, ¿sí o no? Si usted pone atención a la letra, que todas las alabanzas que estuvimos cantando esta mañana, hablan de la luz que Él es, del poder que Él tiene, de lo grande, de lo maravilloso que es Él. Porque Él es luz. Y cuando nosotros estamos en forma con nuestras vidas, reflejamos la luz de Dios, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo podemos reprender las obras de las tinieblas? ¿Cómo podemos nosotros rechazar, negar todas esas tentaciones que vienen a nosotros? Porque las hay, ¿sí o no? Andando en luz, obedeciendo a nuestro guía, a nuestro entrenador, que es Jesús. Viviendo en armonía, en comunión con Dios. Si hay algo en tu vida que te está ocasionando el entrar en tentación, el caer en pecado, arráncalo de ti, deshazte de él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no andamos en luz, no podemos ser luz. Cuando tú no vives en comunión con Dios, tú no puedes ser luz para los demás. ¿Me estás siguiendo? Casi se nos termina el tiempo y estamos un poquito a la carrera, pero dice Juan capítulo 12, verso 46, yo, la luz, he venido al mundo. O sea, Dios es la luz y ha venido al mundo. ¿Para qué ha venido la luz de Dios a nosotros? Dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú has venido a Cristo, si tú dices yo le entregué mi vida a Cristo, no puedes permanecer en tinieblas. Tenemos que ser luz. ¿Cómo podemos ser luz? Permaneciendo en Cristo, sirviendo a Cristo y viviendo para Cristo, ¿sí o no? De esa forma podemos ser luz. No hay otra manera. Punto número 3, ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? Ahí en sus notas, sea sabio. ¿Cuántos de ustedes necesitan sabiduría? ¿Cuántas decisiones tomamos diariamente que necesitamos tener sabiduría? No sabiduría de aquí, de esta tierra, pero sabiduría de Dios.
para tomar la decisión correcta, ¿sí o no? Hay decisiones que después decimos, ¿cómo me hubiera gustado no haber tomado esa decisión? ¿Cómo me hubiera gustado pedir sabiduría o un consejo de Dios para no haber entrado en ese problema? Cuando tú vas al dealer y ves un carro bien nuevecito, hasta huele, lo abres y huele y te emocionas y dices, ya. Y después te llega el pago de $700 más la aseguranza, otros 200, y dices, ¿qué hice? Necesitamos tomar decisiones sabias. Cuando tú quieres comprar una casa y tu ingreso solamente son 500 y tú dices, la casa me cuesta 700, entonces ¿de dónde va a salir lo demás? Dices, no, pero es que yo camino en fe. Sí, pero Dios también te da sabiduría. Dios te da sabiduría para tomar la decisión correcta. ¿Usted recuerda al rey Salomón? Cuando él en muchas ocasiones, él nos dio un ejemplo de cómo tomar decisiones que vienen de Dios, con la sabiduría de Dios. ¿Usted recuerda esa historia cuando vinieron dos mujeres peleándose por un niño? ¿Sí recuerda? Que dice que una de ellas, pues las dos tuvieron un niño y una se le murió, creo que lo apachurró por quedarse dormida. Tenga cuidado si usted tiene niños pequeñitos, porque a veces dándoles de comer también se ahogan si no tiene cuidado, cosas así. Pasó en esta historia, la puede leer en su casa, no la vamos a leer, pero en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16 al 22, usted puede leer esa historia, no está ahí en las notas. Pero el rey Salomón, vinieron estas dos mujeres peleándose y una le decía, rey, quiero decirle que esta mujer tuvo un bebé igual que yo y cuando estaba dormida, pues pasó que se le murió o lo apachurró o lo que haya sido. Y después dice, vino y me quitó el mío y me dejó el niño muerto ahí a un lado y se llevó el mío. Pero cuando desperté yo miré que no era el mío y empecé a buscar y ella lo tenía, así de que yo quiero que ella me lo regrese. Y la otra decía, no, el niño es mío. El rey tuvo que tomar una decisión sabia y les dijo, entonces hagamos una cosa, partamos al niño a la mitad y cada quien se lleva la mitad. ¿Qué les parece? Y dijo la que sí era la mamá, dijo, no, no rey, no hagamos eso, mejor que se lo lleve ella. Es su niño, déselo a ella. Sabiendo que era su niño, ella prefirió que la otra mujer se lo llevara para mantener vivo a esa criatura. El rey Salomón lo hacía con sabiduría porque sabía que de esa manera iba a salir la mamá verdadera. Muchas veces es la necesidad de nosotros cuando tenemos que tomar una decisión sabia, una decisión que venga de Dios, no de su compañero de trabajo, no de su amigo, no de su vecino, sino una decisión sabia que sea conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ser sabios. En Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Busque la dirección de Dios, busque la presencia de Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Insensatos en otras traducciones dice tontos. No sean tontos, sean sabios. Dice, no seas insensatos, seáis entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si nosotros queremos tomar decisiones correctas, debemos buscar la voluntad de Dios. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, muchas veces nosotros decimos, hermano, pero es que yo no soy tan sabio. Hay hermanos que son sabios y son chispas para los negocios o para tomar decisiones en un cambio de trabajo o de las finanzas o de la familia, pero yo no tengo sabiduría. Pues dice la Biblia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él nos da sabiduría en abundancia, pero tienes que pedírsela. Y no te hace menos, Él no nos hace menos. Él no dice, pues el hermano José es más sabio que el hermano Pedro, a Pedro le doy más, a José menos. Él no hace excepción de personas. Él dice, da a todos sin reproches. Él no nos reprocha. Muchas veces alguien nos da algo y después nos está cantando ¿te acuerdas que yo te di esto? ¿Te acuerdas que yo te di aquello? Ahora tú tienes que darme esto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? A veces eso pasa y Dios no es así. Dios nos da sabiduría y no nos lo reprocha, no nos lo reclama después. Tenemos que pedir sabiduría a Dios.
En Juan capítulo 17 dice que si nosotros pedimos la sabiduría de Dios conforme a su palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17, santificaos en tu verdad, porque su palabra es verdad. Podemos venir confiadamente a pedir sabiduría conforme a la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Número 4, ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? Sea lleno, pero sea lleno ¿de qué? Podemos llenarnos de muchas cosas, ¿verdad que sí? Llenarnos de ideas, de comida, de ambiciones, de cosas, pero no de la palabra de Dios. Seamos llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Sea lleno de la presencia de Dios. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Tú te puedes llenar, pero de vino, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes, yo sé que aquí ya no se llenan de vino, ¿verdad? Porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Muchas personas me han preguntado, hermano, ¿usted cree que es bueno tomar? Pues depende de las que te tomes. Y depende del tamaño, porque a veces un chaparrito con apenas la huele y ya anda bien mareado como araña fumigada. Pero uno grandote se necesita tomar como unas 10 caguamas de esas de al litro para poderse emborrachar. Todo depende. No todos se emborrachan con la misma cantidad. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Después de que nosotros sabemos o entendemos cómo podemos ser llenos o imitadores de Dios, hay beneficios que nosotros recibimos. Número 1, el Espíritu Santo nos recuerda. Cuando tú te llenas de la presencia de Dios, el Espíritu Santo te recuerda lo que tienes que hacer, te guía, te dirige en cada cosa que tú tienes que hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen como en el dentista o en el doctor, que automáticamente les llega un recordatorio que tienes una cita del dentista con tus niños tal día? Y eso es bonito, ¿sí o no? Porque no se te pierde la cita y tú haces planes y te preparas. Tú pides permiso en el trabajo porque te mandan ahí en tu celular un texto y ya dice, recuerde que tal día, tal fecha tiene una cita. Es bonito cuando el Espíritu Santo también a nosotros nos recuerda lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? En Juan 14:26 dice, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos recuerda lo que nos ha dicho en el momento adecuado, cuando lo necesitamos. Él nos recuerda, acuérdate que yo te dije esto, acuérdate que yo dije esto en mi palabra. Versículos que tú ni siquiera recordabas en la palabra de Dios. Cuando estás en el momento de tomar una decisión, tú dices, la palabra de Dios dice esto, y lo correcto que yo debo de hacer es esto. ¿Por qué? El Espíritu Santo te lo recuerda, te lo trae a tu memoria. Él nos recuerda todas las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra y las decisiones que debemos de tomar correctamente en el momento adecuado. Número 2, lo que recibimos como resultado del Espíritu Santo, de estar llenos de su presencia, nos ayuda a orar. ¿Cuántos de ustedes han estado en ocasiones donde nosotros estamos en un problema fuerte, que por tan fuerte que es el problema, tú te bloqueas y no sabes qué orar, no sabes qué pedir, no sabes dónde empezar? Cuando mi cuñado tuvo el infarto afuera de mi casa, yo fui uno de los primeros que salió y yo sinceramente le digo, yo lo que trataba era de resucitarlo, de darle primeros auxilios, y claro que confiaba en Dios, pero yo decía, ¿qué hago? Los nervios, el pánico que se apodera de uno, la desesperación de ver a mi hermana por un lado, es difícil. Y muchas veces no sabemos cómo orar, por dónde empezar, porque el problema tú lo ves más grande que Dios mismo. Muchas veces pasa así, pero Dios es más grande que tu problema, ¿sí o no? Pero no sabemos cómo orar, pues el Espíritu Santo, Él nos ayuda a orar y nos recuerda cómo orar.
Muchas veces estamos en esas situaciones difíciles y ahí es donde el Espíritu Santo viene a tu vida y te dice, empieza así, ora así. Dice en Romanos capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú estás en una situación donde no sabes cómo orar, cómo pedir, el Espíritu Santo está allí para interceder por ti con gemidos indecibles. Eso es el hablar en lenguas, el entrar en una comunión con Dios, en una relación donde quizás tú no sabes con palabras en español qué es lo que estás orando, pero el Espíritu Santo está fluyendo a través de ti con gemidos indecibles. Muchas veces lloras, muchas veces es lo que mucha gente no entiende. ¿Por qué llora? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué pasa esto? Es el Espíritu Santo. Número 3, Él nos da poder. ¿Cuántas veces sentimos el deseo de hablarle a alguien de Cristo, de compartir con alguien y te sientes como que no? Y le dices, no, mejor llamen al hermano o a la hermana que es más espiritual porque yo no. Yo no me siento con ese poder porque tiene que haber poder y que fuego caiga y cuando le esté hablando que caiga y yo no me siento así. Muchas veces nos sentimos espiritualmente como que no somos dignos de hablarle a alguien o de compartir con alguien el evangelio. Déjame decirte una cosa, Dios quiere usarte. ¿Cuántos saben que Dios usa lo vil, lo necio, para avergonzar a lo sabio? Así con tu conocimiento limitado, con tu poco tiempo en el evangelio, con tu inmadurez, Dios quiere usarte. Aprovecha las oportunidades que Dios te da, porque Él te da el poder. No es el tiempo que tienes en la iglesia, no es cuánto conocimiento tú tienes de la palabra, es el poder de Dios en ti. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Fíjate lo que dice la palabra cuando tú te sientes que no tienes poder. Dice, verso 1:8, capítulo 1 de Hechos, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando el poder de Dios esté en ti, esté en mí. ¿Tú crees que a mí no me cuesta pararme aquí delante del público de ustedes cada domingo? Yo no era así, yo era de los que estaba ya sentado en una mesa, todo me daba pena, no podía hablar con la gente. Pero yo entendí que un día el Señor me dijo, tienes que hacerlo, y eso me impulsó, me animó, me motivó. No fui yo, no fui mi conocimiento, no fui mi sabiduría. El poder de Dios actuó en mí porque vio disposición. Si tú estás dispuesto a servir a Dios, solamente ponte en sus manos y Él te usará grandemente. No es quién eres tú, es lo que es Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, ¿por qué no le das un aplauso al Señor con todo su corazón? Mientras el grupo de alabanza pasa, vamos a ser despedidos. Pero antes de irnos, yo quiero decirte una cosa. Si no reconocemos la importancia de estar en forma en el área espiritual, entonces no podemos esperar buenos resultados. Si tú no te mantienes en forma espiritualmente hablando, no vas a ver esos resultados que tú quieres. No vas a ver sanidades, no vas a ver prodigios, milagros en tu vida, no vas a ver vidas cambiadas a través de ti porque tú no estás en forma espiritualmente hablando. Dios tiene grandes planes y propósitos para nosotros y nos ama mucho, pero podemos experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No lo podemos experimentar si no vivimos y buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahí con tus ojos cerrados, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar, pero antes de terminar, yo quiero decirte esto. ¿Has estado tú haciendo cosas a tu manera? Como cuando vas al gimnasio y te esfuerzas físicamente para lograr las metas que tú quieres a tu manera, vas a terminar frustrado, vas a terminar cansado, vas a terminar herido, lastimado, dañado. ¿Por qué no haces un cambio? ¿Por qué no le das el tiempo a Dios? ¿Por qué no le das
la oportunidad que Él te guíe, así como un entrenador físico. Cuando tú pagas, tú te pones en las manos ciegamente, le dices: yo quiero rebajar mi estómago, yo quiero fortalecer mis piernas, y Él te dice: haz esto, y lo haces, ¿sí o no? De la misma manera, tú dale esa oportunidad a Dios. Deja que Él gobierne tu vida. Cambia hábitos que has llevado hasta ahora. Cambia maneras de vivir. Cambia maneras de hablar. Cambia esos hábitos de ir a lugares donde no te edificas. Cambia cosas que dices, que hablas delante de tus hijos, en tu matrimonio, en tu hogar, que no te edifican. Ponte en las manos de Dios. Pídele dirección a Dios. Que sea Él tu ejemplo. El deseo de Dios es equiparnos, prepararnos para estar en forma para cuando el problema llegue a tu vida. Sométete a Dios, ponte en las manos de Dios. Con el Espíritu Santo en nuestras vidas seremos fuertes, estaremos fuertes, preparados para enfrentar cualquier batalla espiritual que pueda venir a nosotros. Con el Espíritu Santo en tu vida tenemos la victoria. Debemos menguar nosotros, hacernos a un lado nosotros y darle lugar a Él. Tenemos que quitarnos nosotros nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra sabiduría terrenal y buscar la sabiduría de Dios. Pero eso no lo vas a obtener si no buscas la presencia del Espíritu Santo en ti. Dale el control a Dios. Si lo haces, Él te cambia, Él te prepara para lo que está adelante, para lo que vas a enfrentar en el futuro. Dale la oportunidad a Él. Oremos ahora para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, gobierne nuestras vidas, para que sea Él el que nos guíe, el que nos llene con su presencia. Ahí donde tú estás, ora conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que has hablado a nuestras vidas en este día. Nos sometemos a ti, Señor. Te pedimos dirección, te pedimos sabiduría, te pedimos la llenura del Espíritu Santo. Queremos ser luces en las tinieblas. Queremos reflejar esa luz que hemos recibido de ti. Queremos ser sabios. Queremos demostrar, reflejar el amor de Dios para los demás. Danos humildad. Queremos ser misericordiosos. Queremos que los demás sean impactados por lo que tú has hecho en nosotros. No por lo que nosotros somos, pero por lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.